Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre objetos encantados, objetos malditos. Vamos a hablar un poco también sobre casas embrujadas. Y gracias al comentario de una suscriptora, su nombre es Lorena Díaz 7008. Te mando saludos Lorena, bendiciones para ti, gracias por estar aquí en el canal. Vamos a hablar o les voy a brindar información acerca o para que ustedes puedan saber si es que en su casa hay entes negativos o están empezando a llegar entes negativos, ¿ok? Vamos a empezar hablando de todos estos temas. Les voy a contar una historia de estas personales mías, de esas que se pueden contar aquí en YouTube, que no hay problema. ¿Ok? Bien. Yo cuando tenía 19 o 20 años más o menos de edad, de una demolición llevé a mi casa en ese entonces un espejo. Ese espejo provenía de Quinta Normal, de una de las casas antiguas de Quinta Normal, acá en Santiago. Les voy a describir cómo era el espejo para que se lo vayan imaginando más o menos. Era un espejo que de altura tenía como 1,20 m o 30 centímetros. De ancho tenía unos 75 a 80 centímetros y era antiguo. Ese espejo estaba carcomida la pintura metálica del reverso por gran parte de la orilla, algunos, algunas pigmentaciones, ¿cierto?, descascaradas del centro, y también le faltaba más o menos como una palma de rotura en la parte derecha inferior. Bueno, yo cuando vi ese espejo estaba junto a otros que eran igual a él, digamos que eran sus hermanos, y estaba en muchas mejores condiciones que este espejo. Bien, ¿por qué decidí llevarme ese espejo si los otros estaban mejores? Bueno, porque ese espejo era único, era especial dentro de todos los que estaban ahí. Ese espejo tenía una carga energética mucho más grande que los otros, estaba en un lugar diferente que los otros, y en la casa me refiero, cuando yo lo fui a ver estaba al lado de sus hermanos. Y, y era interesante, a mí me servía ese espejo para todo lo que yo hacía en ese tiempo. Bien, ese espejo me lo llevé a mi casa, le hice un marco, lo puse en el living de mi casa. ¿Qué tenía de especial ese espejo? Ese espejo tenía una mujer que se asomaba y no hablaba, no hablaba, pero sí observaba, y toda esa carga energética que tenía a mí me servía en ese entonces para las cosas que yo hacía en ese entonces. Bien, pasaron algunos años. Recuerden que yo tenía entre 19 y 20 años ahí. A los 24 años me junté con la madre de mis niños. Empezamos a salir y solamente los veíamos los fines de semana, ¿ok? Ella, bueno, el único pequeño que había en ese entonces en mi hogar era su hijo, que en ese entonces tenía 5 años, un pequeño de 5 años. Pasaron algunos meses rápidamente. Eh, bueno, a todo esto, a veces la mujer se asomaba al vidrio del espejo y se apoyaba y dejaba sus manos marcadas. Entonces cuando nos veíamos solamente el fin de semana con mi pareja actual, ella me preguntaba a veces porque había las huellas de las manos. Me decía si casi yo metía a alguien en la casa, ¿cierto? Que me iba a ver cuando ella no estaba, ¿cierto? En la semana. Yo le decía que nadie. Yo simplemente le respondía que era la mujer del espejo. Ella, escéptica obviamente, porque solamente lo veíamos los fines de semana. O sea, yo mantenía mis cosas como reservadas, digamos. Solamente lo que se podía ver, si me preguntaba algo de lo que veía bien, pero más allá yo, silencio. Eh, bueno, escéptico obviamente, simplemente me creía, pero con desconfianza, ¿cierto? Algo natural. Bien, pasaron algunos meses y rápidamente comenzamos a vivir juntos. Ellos se fueron a vivir conmigo y bueno, el pequeño de 5 años, algunas veces despertó en las noches y viendo a la mujer del espejo que estaba en el living. Entonces él a veces, un par de veces gritó en la noche diciendo: mamá, hay una mujer en el espejo. O
gritando mi nombre también, que había una mujer en el espejo. Entonces yo ahí lo tranquilizaba y le explicaba que no iba a suceder nada malo, que no había nada malo. O sea, explicaba un poco la situación y lo tranquilizaba. Em, bueno, ella, mi pareja, eh, ella aún no la lograba ver ella misma con sus propios ojos. Entonces todavía estaba escéptica. Y es normal, que pensara que quizás el niño estaba teniendo algún tipo de pesadilla. Quizás en el espejo se reflejó algún tipo de juego de sombra, ¿cierto? Que dieron casualmente la imagen de una mujer y bueno, y el pequeño la asimiló a que había alguien en el espejo. ¿Ok? Luego al pequeño la vio otro par de veces más, pero durante el día. Entonces ahí ella ya empezó a decir, aquí está pasando algo raro, ¿cierto? Hasta, bueno, las dudas continuaron en ella, porque ella es normal. No la había visto aún con sus propios ojos, ¿ok? Es normal, es algo natural. Hasta que un día ella ordenando, con el rabillo del ojo, notó que alguien se acercó hasta el espejo, ¿cierto? O sea, de adentro del espejo, hasta la pared, digamos, la frontera del espejo. Y se quedó ahí parada mirándola, y se apoyó y luego retrocedió y se marchó, se perdió dentro del espejo de nuevo. Pero ella consciente todo el rato, no simplemente que la vio pasar ni nada de eso. Se vio cuando se acercó, esperó a ver qué es lo que hacía. Ella, obviamente, siguiendo en lo suyo, pero pendiente de lo que estaba sucediendo ahí. Y luego se acercó cuando ya la mujer del espejo se fue, a ver qué era. Y ella misma comprobó con sus propios ojos que la mano que la mujer había puesto en el vidrio estaba ahí marcada. Y no era que entraba alguien, ¿cierto? A la casa. Bien. Les voy a contar un poco cómo era la mujer del espejo, ¿cierto? Para que se la puedan ir imaginando, ¿cierto? En este relato. Bueno, ella era una mujer de figura fina, de familia adinerada por su ropa, tenía un vestido elegante, tenía una gargantilla fina, su cabello era castaño oscuro, sus ojos eran como café verdoso más o menos y su tez era blanca, pálida. Bien, y siempre estaba triste, siempre estaba triste. Ustedes se preguntarán, ahora vamos a empezar con las respuestas, digamos. No les voy a contar qué sucedió. ¿Por qué pasaba esto, cierto? ¿Qué pasaba ahí? ¿Acaso había un alma atrapada en el espejo? ¿Acaso ese objeto estaba maldito por alguien? ¿Acaso era el diablo que hacía posesión de este objeto y se manifestaba de esta manera, mostrando esta figura? Por supuesto que no, ninguna de las anteriores. Ninguna. Nosotros, todos los seres humanos, todos, somos seres creadores. Un segundo, que va pasando un vehículo, aquí estamos cerca de la calle. Un segundo. Continúa. Bien. Nosotros, los seres humanos, todos, somos seres creadores consciente o inconscientemente. ¿Ok? Todo lo que tomamos por estar vivos y estar compuestos, digamos, de nuestros diferentes cuerpos, me refiero al espiritual, me refiero al mental y al alma, me refiero a los tres cuerpos que componen al ser humano, los que dan paso a la vida. A eso me refiero. Todo lo que interactuamos o tocamos dejamos carga energética, como les dije, consciente o inconscientemente. Bien, bien, ¿qué sucedía ahora con este espejo? ¿Acaso había un alma atrapada dentro y que estaba en un bucle permanente y perpetuo hasta por toda la eternidad, digamos? Por supuesto que no. No había un alma en el espejo. Lo que había era un eco en el tiempo, en el objeto,
que recibió la mayor carga energética de una persona por ciertos motivos, por diferentes motivos. ¿Ok? La imagen que aparecía en ese espejo no era un alma, pero sí era el reflejo de un ser que estuvo vivo. ¿Y por qué quedó cargado con tanta solidez, esa frecuencia energética que se manifestó de una manera tan sólida? Bueno, eso es porque las potencias energéticas que salieron de esa persona cuando lo usaba, digamos, fueron realmente potentes. Nosotros siempre hablamos, ¿cierto? O ustedes han escuchado hablar de vibrar alto, ¿cierto? Hay que vibrar alto, ¿cierto? Yo también me he referido así en un video anterior para poder explicar algo, pero me refería así porque sé que la gente ya lo tiene más o menos un concepto en su cabeza, ¿cierto? Aceptado, de que vibrar alto es estar siempre bien. Por eso me refería así a algo. Pero no simplemente las emociones buenas tienen cargas energéticas grandes, no. Por supuesto que no, y esto hay que aclararlo. Las emociones negativas también son poderosas y tienen una carga energética potente, como lo son el dolor, por ejemplo, una pena que invade el alma, que sienten ustedes que les apretujan el corazón. También tiene una carga energética grande, una pérdida, cualquier emoción que sea negativa y que ustedes la sientan en el alma y en el corazón, que sientan que les hiela el alma. También tiene una carga energética grande. Pero ¿por qué estas cargas entonces le llamamos vibrar bajo? Entiendan esto. Se le llama vibrar bajo a estas emociones tan fuertes, ¿cierto? Poderosas, porque son emociones que reprimen la evolución del ser humano, como lo son la supresión o la contención en todos sus sentidos, tanto de la mente como del alma, o sea, evitan el desarrollo, el potencial y la explosión de todo lo bueno que pueden llegar a ser. Bien, habiendo explicado esto, tienen que entender que la carga energética estaba en ese espejo. Era porque la mujer en ese tiempo, por sus ropas, tiene que haber sido del tiempo donde aquí todavía, por ejemplo, un ejemplo, estaban las casas de recogida, ¿cierto? Donde la mujer tenía muy pocos derechos y seguramente esa mujer no podía ni siquiera salir a la calle eh, sin su marido o sin su pareja, si es que lo tuvo, porque recuerden que era un eco, ella no hablaba, era un reflejo de las emociones de ese momento y quedó cargado en ese momento tan fuerte momentáneamente porque era el objeto con que ella interactuaba más tiempo, o sea que era una mujer que pasaba mucho tiempo encerrada y toda esa pena y esa tristeza quedaban reflejadas ahí en el espejo, seguramente soñando con tener otra vida diferente a la que vivía. ¿Ok? Eso es para que entiendan. Esto puede pasar tanto eh, inconscientemente, recuerden, para cosas buenas como malas. Y por supuesto que este objeto atraía entidades negativas, por supuesto que sí. Por la carga que tenía, por supuesto que sí, sin ninguna duda. Pero a mí en ese momento me servía. ¿Ok? Recuerden que no era un alma, no era un alma, pero sí era el reflejo de una que alguna vez pasó por aquí, que estuvo vivo, caminando y respirando en este mundo. ¿Ok? Esto también puede pasar, como les dije, inconscientemente. O sea, hay cosas que cargamos con muy buena energía y que están por ahí. Una vez recuerdo haber visto en la casa de un buen amigo, su nombre es Brian, le mando saludos a él, Brian, bendiciones a ti y a tu familia y a tus niños también. Recuerdo que él tenía en su casa, un día que nos estábamos comiendo algo, ¿cierto? Vi en la oscuridad de la puerta trasera de su casa, trancando la puerta, una figurita, no recuerdo bien de qué era el material, pero lo que sí recuerdo es que tenía querubines dibujados. Bien, ese objeto tenía una carga energética grande, positiva. Era tan grande la carga energética que la energía que salía deslumbraba en la oscuridad, pero para quien pudiera verla. Para quien pudiera verla, cuidado. ¿Ok? Eh, Destacaba de todo lo demás. E inconscientemente en su hogar estaba en un lugar estratégico que era la puerta trasera de su casa. Inconscientemente.
Entonces era algo muy bueno. De hecho, yo le pregunté, me llamó tanto la atención que le pregunté a él de dónde había salido ese objeto, de dónde lo había sacado. Y él me dijo que cuando compraron la casa, bueno, ese objeto ya estaba ahí, era parte de la casa. ¿Ok? Así que recuerden, esto puede pasar tanto para bien como para mal. Y no simplemente se tiene que dar con una imagen, o sea, no es necesario que pase una imagen. Esto también puede pasar, por ejemplo, con sonidos, con voces que quedan en el aire, ¿cierto? Flotando energía con energía que se junta. Esto es un poquito más complicado de explicar, pero es fácil de entender, mucho más fácil cuando pueden diferenciar las cosas, esa es la realidad. Pero también se puede explicar. Como les digo, no es necesario que sea una imagen todo el tiempo. Permiso. Té de hierro. A veces otro ejemplo es los ecos, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes han escuchado a alguien que los llame, ¿cierto? Con la voz de un familiar, cuando están en su casa, cuando andan en el campo, cuando están trabajando. La voz de un amigo que los llama. La voz de alguien que llama a alguien que no está ahí. Una persona que ustedes saben que no está ahí. O que está hablando con ustedes mismos, pero su voz resuena en el ambiente. Eso es lo mismo. Es energía que queda haciendo eco en diferentes lugares. Puede quedar en el aire, puede quedar, por ejemplo, otro ejemplo, es un vehículo que atropella a alguien. Eh, Ese dolor puede quedar ahí por unos instantes, pero no deja el alma atrapada, no se equivoquen. Hay algunas, hay algunas personas que ven espíritus o que dicen ver espíritus, que dicen que el alma queda en un bucle permanente, repitiendo, por ejemplo, cómo murieron. Y eso es una mentira, eso no es así. Las almas no quedan en un bucle permanente, eterno. No es así. Puede llegar a pasar si la situación se fuerza así. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no quedan en un bucle permanente? ¿Por qué no quedan así? Bueno, yo les voy a decir dos motivos. El primero es que para que quede en un bucle permanente tiene que ser una situación controlada, o sea, un mundo donde nada externo pueda molestar ese bucle perpetuo, ¿ok? Nada puede interferir para que se desarrolle esa situación indefinidamente. Y la segunda es que no debería existir nadie ni nada que pueda interactuar con bueno, esas almas que están en ese bucle. Por lo tanto, eso no podría existir. ¿Qué puede pasar? Sí. Y ustedes me dicen, pero entonces, ¿pero cómo puede pasar si me dijiste que no puede existir? Sí, puede pasar. Porque si alguien fuerza esa situación y la crea, a base de una ilusión, puede pasar. Pero eso que la creó tiene que tener el poder necesario para poder mantenerla y alejar o destruir a todo quien quiera interferir bueno, en el transcurso de esta situación, digamos. Pero puede pasar. Por ejemplo, alguien que se ahorca, un ejemplo, se ahorcó de un árbol, alguien, pasados 10 años, y ustedes un día pasan por ahí y ven a ese tipo colgado. Esa alma en realidad no es que estuvo colgada ahí 10 años. Alguien la forzó a colgarse ahí para que ustedes la vean. Esa es la diferencia. Recuerden que las almas tienen conciencia. No sé si lo he dicho antes, pero las almas tienen conciencia. Eh, una conciencia como la de un hombre, como cuando estaban vivos. Eh, Sabiendo eso, el alma no... Ese tipo no va a querer estar colgado ahí 10 años, ni nunca, ni nada. Bien. Ahora les voy a hablar un poco sobre... Eso es más o menos para que entiendan que las cosas encantadas van por ahí, dependiendo. Hay cosas que están malditas con maldiciones. Eso ya es diferente.
No crean que una maldición es más compleja que lo que les acabo de decir, porque lo que les acabo de decir es mucho más complejo. Estamos hablando de algo que quedó perpetuo, ¿ok? La maldición es una situación forzada, sea de alguien que puede hacerlo, también muy similar a lo anterior, pero dándole un enfoque y una dirección diferente para un propósito exclusivo, se podría decir. Lo otro es mucho más complejo, crear algo. Estamos hablando de una situación donde hay que mover o crear un montón de cosas, o sea, algo mucho más grande. Bueno, algo que sea maldito simplemente va a afectar al que tenga, bueno, un nivel inferior, ¿cierto? Al que se le quiera afectar dependiendo de la situación. Si es que me estoy expresando de alguna forma que ustedes no están logrando comprender, me lo pueden poner en los comentarios y yo voy a responder. Quizás, porque puede ser que esté hablando algunas cosas que no están entendiendo y es entendible, estoy tratando de ser lo más claro posible. Bien, ahora voy a enseñarles algunas cosas para que ustedes sepan si es que en su casa están pasando algún tipo de, bueno, algún tipo de entidad o lo que sea que esté pasando. Vamos a ir descartando, dejando de lado las cosas que son obvias, ¿cierto? O sea, si se te para algo al frente tuyo, eh, es evidente lo que está pasando, ¿cierto? Vamos a ir descartando entonces las cosas obvias. Si se para algo al frente tuyo, si tú ya lo viste, si interactúa contigo, si directamente... Segundo. Bien, continúas como estaba diciendo. Me quedé en la parte descartando las cosas que son obvias, ¿cierto? O sea, si tú ya lo ves al frente tuyo, si tiene contacto directo contigo, si te golpea, si sufres agresiones, si las cosas de tu casa salen volando, si te hablan, si te toman, si te pegan, si te tiran a una pared, si te golpean, si te... bueno. Vamos de nuevo. Vamos a empezar con las cosas obvias, o sea, descartando las cosas obvias. Si se para al frente tuyo, si te golpea, si te toma, si te levanta, si te hace levitar, si te tira cosas de la casa, si las cosas en tu casa salen volando, si te habla directamente, bueno, todas esas son cosas obvias, ¿cierto? O sea, hay algo en tu casa, obviamente, indiscutiblemente. Y seguramente no estás solo, digamos, porque los bajos astrales nunca es que hay uno, nunca hay un bajo astral solo, siempre hay otros que se van arrastrando y les siguen. ¿Okay? Bien, ahora vamos a empezar con lo que no es tan obvio. ¿Okay? Los animales se empiezan a alterar de la nada, en tu casa empiezan a surgir peleas de la nada. Eso puede ser por muchas cosas también. La casa se puede cargar con la energía que ustedes van llevando, o sea, los dueños de la casa van llevando de otros lugares a diario a través del aura. En otro video voy a hablar del aura. También voy a hablar de por qué los niños pueden ver entidades. También es importante, interesante. En otro video. Bien, y ven el aura. Y animales, ¿cierto? Que lloran de la nada. Pueden golpear a tus animales. Tus animales pueden ser temerosos. Tus animales se pueden quedar mirando fijo a diferentes lugares de la casa por cierto tiempo y se pueden engrifar o se pueden asustar. Las plantas de tu hogar se secan por razones inexplicables y una de las maneras, de las más concretas que ustedes pueden ver si es que en su casa hay algún ente o está empezando a llegar algún ente, es que empiezan a aparecer manchas en las paredes o techos o suelos o el lugar por donde pasen más frecuentemente. Esto es así. Ahora escuchen con atención. Estas manchas siempre son visibles, siempre, siempre, desde el momento 1, 0, para la persona que puede ver espíritus. Para la persona que puede ver espíritus, no para el que puede ver almas, que es diferente. Ver espíritus es otro nivel, no es lo mismo, ¿ok? Cuando pase el tiempo, estas manchas van a ser un poco más visibles y entonces ya la pueden ver otros. Y cuando ya pase más tiempo, estas manchas van a ser tan visibles que las va a poder ver cualquier persona, ¿ok? Estas manchas pueden ser oscuras, ¿cierto? Más negras, sombrías. Pueden ser como manchas de aceite grueso, diferente dependiendo de lo que sea. Puede ser aceite, digamos, como de cocina, ¿cierto? Que es como más amarillento.
o puede ser más oscuro, como más petróleo y este tipo de cosas, cierto tipo de sustancias. No es necesariamente que tengan que ser manchas que tengan aceite. Recuerden, pueden ser manchas simplemente sombras negras como manchones que aparecen, pueden presentar moho, pueden presentar humedad. Tienen que fijarse de que no sean, por ejemplo, que hay una cañería rota entre medio de la pared o por donde sea. Tienen que descartar siempre, empezar por las cosas que son obvias, o sea, las cosas naturales que pueden pasar para saber si es que están sufriendo algo sobrenatural. ¿Ok? Em, ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Los olores también. Siempre, bueno, no todos los entes, ¿cierto? Digamos, cargan cierto olor, pero hay algunos que es muy característicos de ellos, como pueden ser olor a pudrición, puede ser olor a madera quemada, olor a químicos, olor a mierda, mierda animal, mierda de ser humano. Eh, Esto también pasa, al contrario, digamos, con las entidades benévolas o los buenos espíritus o las buenas almas, por ejemplo, de seres queridos y este tipo de cosas. Pueden llegar buenos olores, olores florales, colonias, ¿cierto? Que características de la persona. Esto pasa para los dos bandos, el tema de los olores, ¿ok? Bueno, de esta manera ustedes pueden saber si es que está ocurriendo algo en su casa. Hay algunas plantas que reaccionan cuando entra un ente negativo, cuando entra una persona que ustedes, por ejemplo, les tienen envidia, o que entra con malos deseos a su casa también. Hay algunas plantas que reaccionan así y que repelen. ¿Ok? De eso puedo hablar en otro video, pero tienen que acordarme, ¿ok? Porque yo soy olvidadizo. Bueno, gente, eso. Ya les dije hartas cosas, ¿cierto? Quizás en otro video les puedo enseñar cómo hacer una limpia sencilla, pero que sea eficaz. Acuérdenlo. En el próximo video quiero hablar sobre algunos mitos populares o leyendas populares. Vamos a hablar de La Llorona y vamos a hablar del hombre del sombrero. O sea, ¿qué son cada uno? Bueno, gente, esta información les va a servir. Trabajen en su mente, que ustedes son capaces también de ver lo que pasa a su alrededor. Véanse.